Bienvenido al podcast de Capillo Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Bienvenidos de regreso al podcast donde a Jaime le duele la cabeza. Poquito. Es tolerable. Ahorita voy por unas Bioelectro. No es anuncio. Para mí son bien efectivas esas. O sea, hasta te gustan sí, más. Como dulces. Bueno, pues para seguir con lo que estábamos hablando, estábamos hablando de esas áreas que son una necesidad en el corazón de las personas que Dios puso ahí. ¿Saben qué me gusta esto? De que ya se está aterrizando un poco más. O sea, creo que con estos temas de los últimos 2 episodios ya es algo en lo que todos nos podemos identificar. Digo, en todo, ¿no? Pero en esto es muy fácil verlo. Todos tenemos necesidades y todos sentimos esas emociones y no sabemos qué hacer con ellas. Sí, y a veces hasta culpables nos sentimos por sentirlas. O sea... Y es que ahí es donde, o sea, me gusta el titulito que tiene esta sección que estuvimos platicando, que son, o sea, las emociones revelan necesidades. Entonces, las emociones por sí mismas son neutras. Nos revelan una necesidad y algo que tenemos que atender. Y entonces, pues es para donde vamos, ¿verdad? O sea, que vemos que hay patrones en nuestra carne que giran alrededor de esas necesidades reales que Dios mismo colocó ahí en nosotros. Y a mí una manera en la que me gusta verlo otra vez, como toda mi manera en la que proceso las cosas. Me lo imagino como una pieza. Sí, son mecánicas. Son unos cables y unos engranes. Dani lo ve todo en isométricos. Sí, ¿sabes qué es lo peor? Que sí. Me lo imaginé como una pieza mecánica, precisamente en isométrico, que encaja, que tiene huecos y dices, algo va ahí. O sea, ese espacio estaba hecho para algo. Cuando ves o vas a armar algo, que agarras piezas y lo dices, pues aquí va un tornillo. O sea, se ve que ahí va un tornillo, pero pues ¿cuál o qué? ¿O qué va a ensamblar ahí? ¿Quién sabe? Y me gusta verlo así, como que Dios nos diseñó con esos, no sé si huecos o como espacios donde Él encaja. Vacíos. Pero como no lo llenamos con Él, buscamos otra manera de rellenarlo. Y pues sí, encontramos ahí con qué cubrirlo con plastiloca. Algo que hagan por lo pronto del trabajo. Mexicanos. ¿Cómo se llama esa cinta gris? Se me olvidó el nombre. Duct tape. Duct tape. ¿Cuál? La gris, la duct tape. Así la como... que se usa para secuestrar gente. Ah, caray. Pues más bien la usamos para solucionar problemas de la casa, Jaime. Córtele. No, pero en las películas siempre los atan con esa. Es Sí. una gris así como reforzada, ¿no? Sí. Javier. Nunca andé solo con él. Cuidado. Oigan, ya lo habíamos comentado, pero en los episodios pasados, pero o sea, sí, cuando hubo la separación entre el hombre y Dios, cuando surgió esa ruptura de esa comunión que había, esas necesidades no se fueron, o sea, quedaron ahí y ahora insatisfechas. O sea, es como hay esa separación y quedan esos huecos de los que mencionabas tú. En una pieza. Yo soy una pieza, por decir. No, en isométrico. En isométrico. Entonces, se quedaron ahí. Es una necesidad constante en la vida de todo hombre que hay una búsqueda también constante por tratar de solucionar eso. O sea, si estamos incompletos, nos sentimos insatisfechos en esas áreas y constantemente queremos solucionar eso. O sea, estar completos, por así decirlo. Y hay muchas maneras en las que podemos solucionar esas necesidades, pero por lo general son, aparte de ilegítimas, tienen fecha de caducidad o son temporales o dependen de nuestro esfuerzo y Dios no lo planeó de esa manera. Sí, no es la pieza que encaja ahí o no es... Son alambres. Sí, es como cuando no usas la herramienta correcta. Aquí en México se ve como una virtud, ¿verdad? Si nos está escuchando un americano va a decir, ¿qué? Nunca he hecho eso. Sí. ¿Cómo que no tienen todas las herramientas? Digo, a lo mejor tiene su lugar, ¿verdad? Pero a veces la manera de pensar de mientras se solucione, mientras funcione, mientras no tengas que gastar más o lo que sea. Pero realmente cuando utilizas una herramienta
para un propósito que no fue hecha, se daña. Se daña la herramienta y se daña La pieza. la pieza. Ujú. Y aquí otra vez va a entrar así como que va a dar una asomadita el protagonista. Otro protagonista del podcast, que es la carne. Angusito. ¿Qué es en la carne que tratamos de satisfacer Sí. estas necesidades? Siempre que no estamos buscando a Dios para algo, alguien lo tiene que reemplazar y es Ujú. Angus. Y es Angus. Sí, Y a veces culpamos al enemigo, o sea, sí todo esto tiene que ver con el enemigo, pero no Ujú. es el mismísimo Satanás el que se asoma y hace el trabajo, o sea, simplemente es, pues alguien tiene que hacerlo y es otra vez, regresábamos al punto inicial, otra vez nosotros diciendo, pues yo puedo hacerlo, Ujú. y es la carne diciendo, yo puedo hacerlo. Sí, que la carne básicamente es, o sea, bueno, es una manera de verlo, es esa parte que quedó corrompida en nosotros. Ujú. O sea, antes que el hombre no había pecado, que estaba en comunión con Dios, que estaba fuera de la ecuación el pecado, no era una carne corrupta, era parte del hombre. Pero al haber esa separación, algo quedó dañado Ujú. en nosotros. Y es algo que está en nosotros y que aunque conozcamos a Cristo, sigue estando ahí. Entonces esa parte dañada es la que interviene y gobierna muchas veces nuestra Ujú. vida. Y se podría decir que es como una debilidad, porque también Pablo lo menciona como que el pecado se aprovechó de él cuando, o sea, cuando en nuestra humanidad tenemos una carencia. Y digo, aquí pone a Pablo al pecado como si fuera un personaje, pero no es una persona. Pero la situación, por así decir, Ujú, pues vemos una necesidad, que es lo que estamos viendo aquí, y en nuestra carne necesitamos solucionarla. ujú, Y por lo general, pues si no es por medio de Dios, termina siendo en pecado. ujú. Termina siendo ilegítimo, falso, incompleto. Y aquí otra vez asoma algo que es pecaminoso, pero no necesariamente malo. Simplemente estoy buscando una solución sin consultar a Dios, sin buscar a Dios, sin que Dios sea la solución y resulta en pecado. Ujú. Y ahí es donde Pablo dice, pues la carne se Ay, qué difícil. Satisfizo. Satisfizo, qué difícil palabra de conjugar. ¿Para qué escogí esa? Sí, la carne hizo lo que tenía que hacer Ujú. con tal de satisfacer. Porque es el recurso por default. Sí. O Pues sea, es lo que hay. Es lo O que sea, hay, es lo que está a la mano. Y aquí hay que hacer la distinción. O sea, en una persona que no ha nacido de nuevo, Ujú, que no ha conocido al Señor, que no ha sido salva, no hay opción. ujú. Es lo que hay solamente. Ujú. Pero en una persona que ya conoció al Señor, que entregó su vida, que ha creído, que es hijo de Dios, ya entra en otro esquema. O sea, sí tiene acceso a otra cosa, pero esta carne de la que estamos hablando sigue estando presente. Es algo muy extraño. Sí, y hacia allá vamos a explicar todo esto que es complejo, pero no es difícil de entender. Ujú. O sea, hay que razonarlo y leer Masticarlo. y masticarlo, sí. Ujú. Pero, perdón, eso es importante que lo menciones porque también tenemos la idea de que quienes no conocen a Cristo son malos Ujú. y vemos gente buena que no tiene a Cristo y decimos, pues no son tan malos, pero es este tipo de cosas en las que se manifiesta la falta de Dios en las personas. Ujú. No necesariamente es una maldad, no están haciendo nada malo, nada más están satisfaciendo necesidades legítimas en lugares incorrectos y pues Uno de los dichos favoritos de Marcial era carne buena. ujú, es carne buena. Y es que cuando, bueno, la definición de pecado es cerrarle al blanco. Como que eso cuando lo mencionamos así nomás sin mucho contexto no tiene tanto sentido hasta que desmenuzas todo esto. Realmente todo lo que no viene de la fe, todo lo que no es como Dios lo quería, es pecado. Erra. O sea, no es nada más un criminal o lo que ya lo hemos dicho muchas veces, los pecados así como muy evidentes, sino todo lo que se sale del plan de Dios, eso es pecado. Ujú. Sí, se desvía del propósito original. Ajá. Y pues se vuelve muy claro, como tú dices, o sea, tiene mucho sentido que eso signifique pecado. Y eso tiende a la muerte, o sea, eso nos lleva a la muerte. Hay muerte ahí. Ajá. Ujú. O sea, en los ejemplos que vamos a ver ahorita, no diríamos que nada de eso necesariamente es, bueno, tal vez algunos sí, ¿no? Pero no diríamos que es malo. Y tampoco diríamos que claramente nos lleva a la muerte, pero poco a poco el buscar llenar estas necesidades en lugares donde no corresponden nos va llevando a un punto donde nos empezamos a desesperar, donde no vemos solución, donde las cosas empiezan a ir cada vez peor
y pues eso nos lleva a la muerte, o sea, Sí. nos va Ajá. destruyendo poco a poco. Y una particularidad o algo que podemos identificar de que lo estamos haciendo en la carne, que realmente no es suficiente, es que nunca estamos satisfechos. Ujú. O sea, siempre sentimos que estamos incompletos con algo, siempre hay algo más, siempre, Ujú. y no llegamos a esa plenitud Ujú. de como que de la que tenemos sed. O sea, nunca saciamos esa sed o siempre tenemos hambre, por así Ujú. decirlo. Ujú. Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo tratamos o cómo reemplazamos la necesidad genuina que tenemos, que Dios puso en otras cosas. Ujú. Y este es otro de los ejercicios. O sea, ya hicimos un ejercicio, ¿no? Que les pasamos. Esperemos que lo hayan hecho. Ujú. De hecho, me salieron no tantas descargas, ¿eh? No. Tengo manera de ver cuánta gente descargó. Fueron como, hasta ahorita van como unas 45. Ujú. Ujú. Entonces no están haciendo su tarea. No se crean. No, sí, los animamos a que Y sí lo tenemos hagan. manera de saber quién. Ay, sí. ¿A qué hora? ¿Y qué estabas haciendo mientras lo descargaste? No es cierto. Pero no hay, o sea, no importa, pero sí estaría padre que lo hicieran. Ese ejercicio y son para mí, en lo personal, donde pude aterrizarlo más fácilmente. Ujú. No sé si porque yo batallo un poco con la teoría, pero ya cuando lo veo y lo puedo... Sí, práctica. Sí, ya, ok. Cuando lo ves en fierros y Sí. engranes y Ándale. cables. No, es que, por ejemplo, o sea, no sé si les pasa, yo creo que a todos nos pasa. Podemos poner ejemplos que decimos, pues sí, obviamente, ¿no? O sea, cuando decíamos, buscar seguridad y nuestra seguridad viene de Dios. Ajá, sí, amén. Pero y luego, o sea, no lo veo, cuándo? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? Y Ujú. cuando veo los ejemplos y digo, caray, no había visto que también ahí. Ujú. Y yo me relaciono con eso ok, ya empecé a ver cómo es que esto tiene que ver conmigo. Es que tuvo mucho impacto para mí. De hecho, este ejercicio, que no lo vamos a hacer de la misma manera, no lo vamos a mandar. Pues O bueno, podríamos. podremos hacerlo, no sé. Aunque lo vamos a ir contestando. Sí, vamos a mandarlo. Sí, porque igual no los vamos a ver todos, Sí. pero la idea es que revise. O sea, al ver estos ejemplos, no los vamos a ver todos, pero que cuando la gente los vea, es que revise cada uno y diga, las opciones son, sí, me identifico plenamente, o a veces, pero no siempre, o definitivamente, pues no aplica. Ujú. Pero la idea es esa de que identificarnos con ciertos aspectos que no parecen lo que estamos viendo. O sea, hay cosas que hacemos que no parecen que estamos buscando seguridad, no parece que estamos buscando Ujú. significado, Ujú. no parece, pero en realidad, si te pones a pensarlo un poquito y analizarlo, pues todo apunta a eso. Ujú. Y a diferencia del ejercicio anterior, este sí tiene que ver con cómo me relaciono yo con esta situación. Ujú. O sea, aparte de poder verla, la situación, y poder distinguir qué está pasando ahí, es una persona buscando seguridad, significado, contentamiento, es ver cómo yo me relaciono con eso. ¿Por qué? Porque al final, pues son 3 áreas en las que todos necesitamos de Dios, pero algunos más en un área que en otra. Y digo, no es un test así súper profesional, Ujú. pero sí ayuda a decir, pues yo creo que yo batallo más en el área de, por ejemplo, seguridad. Es un área en donde necesito buscar más a Dios en mi vida. Son Y ser más, carencias. Ajá, Ujú. ser más intencional en eso. Entonces, es el objetivo de este ejercicio, que tú puedas darte cuenta en qué área tal vez no has buscado a Dios, ni sabías que era necesario o hace falta Ujú. que Dios llene esos espacios. Pero pues sí, podemos ir agarrando así algunos ejemplos. Que no sé si vamos a editar esta lista. Entonces tal vez... Tal vez. Pues Sí. vamos a ver. Ujú. Mira, los dos primeros yo creo que son muy claros, ¿no? A lo mejor, ok. digo, No, digamos podemos el ver primero. más. Sí, léelo si quieres. Dice el primero: evito estar en situaciones donde mis errores se hacen visibles para no ser rechazado. O sea, no se ve muy obvio a primera así vista cuál es el problema. Pero aquí está en negritas: no ser rechazado. O sea, ese es el punto Ujú, importante. Es el de el que no arriesga, no pierde, ¿o cómo es? O sea, el que nunca, bienaventurado los que nunca se arriesgan porque nunca serán avergonzados, algo así. Algo así. Y pues apunta a eso, o sea, hay o habemos personas que no tomamos ninguna clase de riesgo precisamente para no exponernos. O sea,
si no me arriesgo, si no intento, si no trato, si no lucho, si no peleo, es más bien porque para eliminar la posibilidad de perder, puede ser expuesto. Y aquí es todavía más en corto, ¿verdad? Donde no hago ciertas cosas porque no quiero verme mal y me rechacen o me critiquen o algo. Y la idea no es identificar cuáles. O sea, no es decir, es seguridad. O sea, no es, sino, como decía ahorita Dani, esto es personal. Y es nada más un ejemplo, ¿verdad? Para intentar revelar esos patrones que hay de la carne, donde yo me identifico con esto. Hago esto, casi nunca lo hago o no lo hago. O sea, ese es el punto realmente del ejercicio. Y esta situación, por ejemplo, no diríamos que está mal necesariamente. O sea, nada más diríamos, pues es una manera en la que te proteges para no sentirte mal. Es parte no del carácter, del temperamento de una persona. Es parte de la forma de ser de una persona. Podemos decir, pues él no le gusta meterse en problemas, por ejemplo. Pero en realidad, pues el trasfondo puede estar en otro lado. Sí, yo diría, por ejemplo, este mismo ejemplo, en una reunión, porque estamos hablando para gente de la iglesia, ¿verdad? Y es una reunión como un capilla en casa o la reunión de hombres o de jóvenes. Y está abierta la conversación. Y entonces no participo para no quedar en ridículo. O sea, a lo mejor ahí se vuelve más tangible, ¿no? Ya no es tan hipotético. Porque una cosa es no participo porque quiero escuchar, quiero aprender, no tengo una opinión, ya se me fue el tiempo de la oportunidad. Pero habrá ocasiones donde no lo quiero decir porque no vaya a hacer que me avergüence y me rechacen. Entonces quiero mejor en silencio que me acepten. Y esto como decías, revela algo más profundo. O sea, ¿cuál es el problema aquí? No es muy fácil así a simple vista verlo, pero hay una necesidad que estás tratando de llenar. Este es diferente porque es como a la inversa. O sea, no estás haciendo nada activo, estás más bien como absteniéndote de algo con tal de rellenar esa necesidad, que en este caso podría ser significado. Sí, no hacer el hueco más grande, ¿no? O sea, de esa necesidad. Y luego el número 2 dice, para ser amado y aceptado, debo complacer a los demás. Ese es muy común. Pleaser. Si le pones ahí, no sé decir que no. Tiene más sentido. Hay gente que de verdad no sabe decir que no. O sea, y se meten en unos problemones y aceptan compromisos e invitaciones, trabajos, peticiones, favores que tal vez no debían o les pesa luego, pero es nomás para no ser rechazado. Yo creo que si le ponemos aquí, para ser amado y aceptado, debo complacer lo que mis papás esperan que yo haga. Me pagaron la carrera, ellos quieren que estudie esto, ellos esperaban que yo hiciera tal cosa, que continúe con el negocio familiar. Ya cuando lo pones así más cercano, creo que sí es más fácil identificar si caes en eso o no. Sí, o por ejemplo, pues es que a mí me gustaba, no sé, jugar fútbol, pero a mi esposa no. Entonces ya dejé de hacer eso de jugar fútbol. Ya prefiero pues, estar en la casa o durar más tiempo en el trabajo o qué sé yo. Esa forma pasiva de responder en vez de enfrentar algo que se tiene que enfrentar, pues es... Y sobre todo porque pues habrá cosas que no son tan importantes. Yo creo que muchos hemos cedido, sobre todo en el contexto del matrimonio, hemos cedido algunas cosas porque no importan tanto, pero aquí el punto es, lo hago para que me acepten, para que me quieran, para que me incluyan. Eso es diferente. Sí, que hacerlo porque, sé que esto es importante para ella, entonces lo voy a hacer por amor. Sí, o ya cambié de etapa de vida, ¿verdad? Ya hay cosas que tienen que suceder. Pero aquí lo que resalta es más bien cumplir las expectativas de los demás para que me acepten. Y yo creo que esta es un área donde muchísima gente batalla, lo que decías ahorita, people pleaser, o sea, para no causar conflicto y que me quieran. Y pues hay gente que se desvive por agradar a los demás, no por un corazón de servicio, que a veces se parecen y ese es el problema. Por fuera, pues, es una persona bien servicial, bien amable, siempre ayuda a todos. Pero el problema está cuando yo hago eso porque quiero y estoy buscando satisfacer esa necesidad de... Que me reconozcan. Que o me para acepten. mantener un estatus. O sea, ya la gente me conoce como el que, no sé, el que siempre saca plan, el que, no sé, algo en específico. ¿Cómo voy a dejar ese estatus
y la gente va a decir, pues, ¿qué onda con este? Que no, que siempre era el que siempre estaba al frente, que no. Entonces tengo que mantenerlo, o sea, con tal de que la gente me siga viendo como el mismo. Para no sentir ese rechazo. Ajá. Entonces la necesidad es ser incluido, esa seguridad que me da de ser amado, de que me reconozcan, que me validen. Y si se fijan, pues a la larga es contraproducente, o sea, porque para empezar nos andamos quejando por todos los rincones de eso que supuestamente estamos haciendo, o aportando, dando, luego cada vez que tenemos la oportunidad vamos y nos quejamos de eso, Sí. precisamente. Es que la gente me busca nomás porque me necesita, cosas así. Sí. Entonces se muestra que la fuente está barrada, ¿verdad? Ajá, no viene de donde debería venir. Ujú. Y en todos estos podemos ir, aunque el énfasis es ir viendo cómo le erramos, Ujú. podemos ir viendo cómo Dios podría también rellenar esa área. O simplemente, si Dios hubiera o rellenara esa área, no tendría este problema. Ujú. O sea, si Dios me diera el valor que Él dice que yo tengo, no tendría la necesidad de estar buscando en otros lados. Creo que podemos hacer como aterrizar el ejemplo de cómo se ve cuando sí procede del lugar correcto, cuando actuamos en fe Ujú. y cuando lo hacemos desde otro lugar. ¿Y Ujú. qué repercusiones tiene? Por ejemplo, se me ocurre, el servicio en la iglesia, vamos a poner algo donde no sea tan visible, por ejemplo. Arreglar los aires. Exacto. Hay hermanos que tienen la capacidad de hacerlo y pues para empezar va a ser un día que no sea un servicio, nadie va a saber que lo hizo. Por ejemplo, nosotros hace algo que me gusta mucho de esta iglesia es que no hacemos públicos los servicios, o sea, no mencionamos por nombre a las personas que dan el servicio. Y creo que tiene que ver mucho para cuidar el corazón también de esa persona. Pero por ejemplo, en ese caso, o sea, si ese servicio que estoy prestando a la iglesia a mis hermanos viene el lugar correcto, que es servirle a Dios, porque es lo que dice la Biblia. Ujú. Todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Y en Sí. respuesta a su amor, por ejemplo. Sí. Entonces, si lo hago desde ahí, voy a estar satisfecho con el resultado, independientemente que alguien me lo agradezca o no me lo agradezca, Me lo reconozca. que se enteren o no se enteren, o que digan desde el púlpito quién lo hizo. Ujú. Mi corazón va a estar agradecido, satisfecho, va a estar completo y seguro en que hice un servicio para el Señor. Y ahí va a quedar como pues completo ese Ujú. servicio. O sea, ahí va como que completarse el círculo, por así Ujú. decirlo. Ahora, cuando servimos desde un lugar que no es el correcto, Ujú. cuando no procede la fe, nuestras obras, Ujú. Sino procede de buscar una necesidad o llenar una necesidad en una fuente ilegítima. Así es. Incluso en algo de la iglesia. incluso yo creo que eso es bien importante, Ujú. es cierto. O sea, pensamos que por el hecho de ser de la iglesia ya le estamos sirviendo a Dios. Ujú. O Y todavía no más si lo necesariamente. pones moral, es que hay que ayudar a los demás. Hay que dar de lo que hemos recibido. Ujú. Ujú. O sea, es cierto, pero sigue siendo una fuente que no es La correcta, sí. Ajá. El efecto es el mismo, tú lo has dicho muchas veces. El beneficio Los ahí aires van a está. aprender. Sí, y van van a estar a servir y gusto. toda la gente va a estar contenta con eso. Pero el que hizo el servicio, el corazón, yo creo que incluso queda hasta un paso atrás de donde pudo haber estado. O sea, quedamos mal parados, o nuestro corazón queda hasta en una desventaja respecto a cómo estábamos antes de hacer ese servicio. Se me viene a la mente Ananías y Zafira, Ujú. que tenían una posición dentro de la iglesia, o sea, porque pues la tenían. Entonces, cuando van y ofrecen eso desde un lugar que no era el correcto para tener el reconocimiento del resto de la congregación, pues terminaron muertos. Ujú. Pero fíjate, lo que les dice Pedro es, ¿por qué le mienten al Espíritu? Ujú. O sea, Como si pudieran mentirle al sí, espíritu. porque Pedro pudo haber dicho, ¿por qué me están diciendo mentiras? Pero es, ¿por qué le mienten al Espíritu? O sea, es más grave de lo que parece. Ujú. Y yo pienso en esto, aplica cosas que suceden, por ejemplo, en Navidad. Ujú. O sea, hay muchos actos sociales, los orfanatorios están llenos, los asilos están llenos, las calles. O sea, hay muchas cosas que se hacen en Navidad porque es época de ayudar y de compartir. Yo creo que ahí a lo mejor es un extremo, pero la fuente de dónde viene todo eso. No, es que es el propósito y me siento bien porque siento que contribuyo, que siento que estoy ayudando. Y hay gente que sirve para sentirse bien.
por precisamente en la búsqueda de propósito, de trascender, de pues no soy tan egoísta, no me quedo todo para mí. Entonces, lo que pasa es que suena terrible decir que está mal hacer todo eso en Navidad, pero porque sí hay un beneficio, pero el fruto de la persona y la búsqueda de satisfacer esas necesidades. O sea, pienso en ahorita que decías de una pieza mecánica. Ya ves que hay unas que cortan. Ajá, de nada. Ya, lo que has hecho, Daniel. Pues Es que está bueno. es que ahorita que lo decías, pensé en esas que están cortadas con tanta precisión que cuando las sí. pones, Parece sí, una que no sola se pieza. nota. no ves uniones. O sea, no logras eso. O sea, Ujú. te das cuenta que es Algo no muy obvio embona. que no queda. O sea, Ujú. es más, no sé si alguna vez han armado un rompecabezas donde hay una pieza bien parecida, pero no es. Ujú. Sí. Y dices, sí es, ¿cómo no es? Y no. Así está torcida la pieza ahí. Y quedan huequitos así, espacios Ujú. bien chiquitos, pero no es la pieza que va ahí hasta que encuentras la correcta. Entonces, cuando hacemos las cosas así con esa motivación, aun que sean cosas buenas, morales o hasta bíblicas, o sea, puedes usar un argumento bíblico, es que la Biblia dice que hagamos tal o cual cosa, pero no viene del corazón correcto, va a ser forzar una pieza en donde no va. Ujú. Y entonces ni encuentras la seguridad, ni el significado, ni el contentamiento de la manera plena que Dios quería, porque Dios no tiene nada que ver ahí. Y Totalmente. fíjense cómo esto se relaciona totalmente con conceptos como la humildad, por ejemplo, que es es parte del fruto del espíritu. O sea, si hago esto en humildad, significa que no estoy buscando ni seguridad, ni significado, ni contentamiento en lo que estoy haciendo, sino simplemente lo hago en humildad. Eso significa que no importa si las personas me dan o no reconocimiento. O sea, por ejemplo, si hago lo del aire, ¿no? Que decías, y nadie me dice nada, está bien, porque mi seguridad, mi contentamiento y la razón por la que lo hice es por amor a Dios. Y porque sé que tiene un beneficio y aunque no me lo agradezcan, está bien. Y lo mismo pasa si me lo agradecen. Si me dan un lugar, si dicen mi nombre, Ujú. lo puedo tomar con humildad porque lo hice desde el mismo lugar. Del Entonces no mismo lugar. importa el resultado, no importa si me dan mi lugar o no. Yo estoy donde mismo, pero porque no dependo de las No te otras mueve, personas, ajá. sino de Dios. Ujú. Y Te es mantiene que en el lugar correcto. si lo haces como parte de una búsqueda de propósito, por ejemplo, si es que esa fuera la motivación, es bien diferente que cuando lo haces como una extensión de tu propósito que Ujú. Dios te da. O sea, Ujú. entonces si es, oye, pues es que son mis dones, son mis capacidades, estoy al servicio del Señor. Y como parte de ese propósito que Dios me dio de vida, incluye servir a los hermanos de esta manera. Ujú. Entonces, ya no lo tengo que buscar porque eso ya 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 quedó está satisfecho satisfecho. Ujú. en Dios, en Cristo, en el propósito que Él me Sí. da. Nomás se desparrama, ¿no? Se extiende. expresa de esa manera. Ajá, exacto. Ujú. Es una extensión de mi propósito, no es la búsqueda de mi propósito. Ujú. Y hablando de propósitos y todo esto, ahora lo podemos llevar también al matrimonio, por ejemplo, donde Dios dice, pues tu propósito como hombre, digo, o mujer, en tu matrimonio es este. Entonces, si hago lo que Dios quiere en mi matrimonio, estoy completo. No necesito el reconocimiento de la otra parte para que me diga, hiciste buen trabajo, ahora sí. Digo, todos sentimos padre cuando hay un Ujú. reconocimiento, ¿no? Pero realmente cumplo mi rol porque Dios me puso ahí, porque pues eso es lo que me toca hacer. Y encuentro gozo y totalidad cuando cumplo lo que Dios me está pidiendo, no porque estoy buscando la aprobación de la otra persona. Ujú. Ujú. Y digo, aplican en todas las áreas de la vida, pero es muy padre poderlo ver así, en diferentes áreas. Sí. ¿Hay algún otro de estos que, digo, ahorita nada más hemos hablado, por ejemplo, de aceptación? A mí los que me pegaron mucho fueron los de seguridad. 19, por ejemplo, mira. El 22 también. Vamos a leer el 19. bueno, el que... No, tú lee el 19 y luego ahorita leo el 22. Dice, la idea de perder ese dinero me hizo sentir inseguro, como si fuera un donadie. Don nadie. Qué extremo, Marcial. No sé qué Podríamos- decir. Podríamos poner, ¿Te sentiste muy No, pero pues así como que... Pues sí. o sea, podríamos ampliar el mismo pensamiento, ¿no? Si me quedé sin mi trabajo, Ujú. se cayó la venta, Sí. me defraudaron en esa inversión. Pues son varios que tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Donde mi seguridad está puesta en el dinero, En lo que tengo. en lo que Ujú. tengo, sí. Ujú. Y por ejemplo el 22, que a mí se me hace bien, pues que es más común de lo que quisiéramos.
Dice, lo que hago define quién soy. Sí. Pues se conecta con ese. Ujú. Si no terminé mi carrera, por ejemplo. O sea, la verdad está sobrevalorado tener un título universitario o posgrado. Precisamente por esto. ¿Qué pasa si no tengo una carrera? No eres nadie. Soy un don nadie. Un don nadie. Y en un contexto como el nuestro, donde mucha gente tiene mínimo una licenciatura, si no es que una maestría, algunos hasta doctorado. O sea, hay algo ahí que se sacude, que no siempre es tan obvio. O si no, nada más no lo estudié, si no me titulé, o si no tengo un posgrado. O sea, como que realmente nuestra cultura en la que estamos, lo que haces sí define quién eres. O sea, de acuerdo a la cultura, digo, esa no es la verdad. Sí, pero o sea, imagínate estar en un contexto, en una reunión, donde estás tú con otros 5 vatos, estoy hablando como hombre, y todos tienen una maestría, están hablando en términos de no, sí, que no sé qué, términos que ni siquiera Posgrados. posgrados Y tú estás ahí con una doctorados, licenciaturilla ahí sí, nomás. que ni ejerzo. Y en diseño. Y luego O sea, lo digo por mí, para los que no estoy atacando a me nadie. está atacando a mí. No, crean, yo ni estudié eso, ni estudié diseño. Y pues no te sientes menos, o sea, sí te sientes como, pues no tengo... Ujú. Y el lugar problema aquí. que lo vamos a ver más adelante en el tema de la identidad, pero poner las canicas ahí en que soy lo que hago. En el momento, o sea, cuántas personas se han destruido, yo creo que literalmente muerto, suicidado, cuando no pueden hacer Sí. lo que hacían. De ahí viene mi teoría. Yo sé que no tengo fundamento, no he estudiado esto, pues es lo que quiero decir, nomás es un patrón que veo, pero mi teoría es que las crisis de mediana edad en los hombres vienen mucho por esto. O sea, porque tu identidad está en que lograste cierto estatus con cierto salario, cierto título en una empresa, en una maquila, o sea, y entonces cuando se pierde eso, cuando ya no tienes ese título, esa admiración, ya sabes que no vas a subir, ya empiezan es más fácil que contraten a alguien con mucho menos experiencia, tal vez hasta recién egresado, por mucho menos dinero que el que tú ganabas, y luego ya no encuentras un trabajo de ese nivel. Yo pienso que muchas de esas crisis es una crisis de identidad más bien, porque viene de eso, donde de verdad te crees que eres lo que haces. Y es una mentira tan sutil y tan cultural que no siempre nos damos cuenta que esa es la realidad hasta que pasa alguna cosa así que... Sí, se manifiesta también más en los hombres de esa manera, pienso, porque en nuestra humanidad pues somos competitivos. O sea, lo he podido ver últimamente, que ando en la bici. Ahora hay una aplicación que... Ay, sí. Déjenme, y les va a revelar mucho de Tu su identidad es que estás en la bici. Sí. Pero miren, les va a revelar, se van a dar cuenta que sí es cierto. O sea, puedes ver cuánto tiempo hizo alguien en un segmento. O sea, de aquí, de punto A a punto B, tal amigo hizo 5 segundos menos que tú. O sea, de tiempo. Y tú dices, no, ¿cómo? Y quiero ganarle. Y pasa en cualquier juego, ¿no? O sea, de que, a ver, ¿quién echa al bote de basura? Un papelito al bote de basura. Y es algo muy de hombres. O sea, creo que si una mujer podría decir que eso, ¿qué tiene de chiste? Pero no te puedes quedar atrás. O sea, es como, si todos lo hicieron... Y lo pues vuelves a yo intentar. Sí, lo intento. Y quiero demostrar que sí puedo. Y cuando empiezas a sentir que ya no tienes eso, o sea, lo digo en la bici porque es muy obvio que tu cuerpo llega a un punto donde empieza a irse hacia atrás. Y mi compa, el de 23 años, pues claro que puede mucho más. Pues, o sea, si tu sentido de seguridad está en lo que puedo lograr, te empiezas a ir para abajo y te empiezas a pensar, pues, ¿cómo otros sí pueden y yo no lo puedo? experimenté la última vez que jugué fútbol. Ahí está. Fue caótico. Oye, les iba a comentar, de hace tiempo oí de una cantante que tuvo cáncer en la garganta. Entonces le dijo su oncóloga, no sé qué, que hasta ahí se le acababa el corrido. Todavía no despuntaba su carrera, o sea, como que pues era su pasión y quería hacer y así. Y llegó un punto donde tuvo cáncer. Entonces se curó, es bien famosa. Pero en su momento lo que expresa ella en una entrevista es que dijo, si no puedo volver a cantar, prefiero morirme. O sea, a ese nivel. Como David. O sea, ¿Cuál David? no me sé su apellido, pero el rey David. ¿Cómo se apellidaría?
Hijo de Isaí. Hijo de Isaí. Pues sí. Pero, o sea, así a ese nivel somos capaces de depositar nuestra identidad en lo que somos. Y es que fíjate, Lo que hacemos, perdón. yo creo que como que es muy fácil como cristianos, y entre comillas lo digo, condenar a alguien que pone su identidad en su título, en su trabajo. Pero pasa un montón entre La creyentes iglesia. en cuanto al ministerio. O sea, he visto muchos pastores y misioneros, por ejemplo, que esa es su identidad. Y entonces cuando no son, y yo sé que me estoy echando la soga al cuello para en algún momento que suceda, cuando ya no tienen ese título, ese lugar, ya no son misioneros, o a niveles que no tiene que ver con ese título necesariamente. O sea, gente que tiene un cargo, una función y de repente, oye, pues gracias, ¿verdad? Pero ya no. Y hasta algunos pueden expresar, o sea, me quitaron mi ministerio, ya no sé quién soy, o sea, también hay una crisis de identidad porque la seguridad, como no es propósito, como decíamos ahorita, significado, estaba puesto allí en lo que hago. En la función. Y a lo mejor, no, yo no tengo mi propósito en mi carrera, pero sí tengo un lugar en la iglesia y entonces nomás se traslada. O puede ser algo como eso otro, ¿no? Sí. No es mi trabajo, no me define eso, tampoco me define esto, pero mi hobby, o sea, hay gente que pone su identidad, como que es muy fácil porque, pues eso es lo que hemos venido hablando, ¿no? Como esa necesidad está ahí, buscamos suplirla en algún lugar, algunos en ser papás o mamás. Me acuerdo que alguien aquí de la iglesia decía, es que hay mamás que aman más ser mamás que a sus hijos. Porque ahí está su identidad y entonces cuando ya no están en la casa o algo sale mal, se desmoronan porque ya no saben quiénes son. En la belleza, por ejemplo, o sea, hay gente que se resiste a aceptar que que le ya salga creció. una arruga. Sí, o cana. O lonjita. ¿O qué? ¿qué? Lonjita. Bueno, eso En no la tiene que ver papada. con la edad. No, sí, hay unas cosas con ella. Pero, por ejemplo, o sea, es bien evidente cuando la identidad de una persona está en el aspecto físico. Sí. O sea, se resisten a toda cosa, cirugías, ejercicio. Se vuelve una desmedido, obsesión donde no pueden no hacer ejercicio, Sí, no o sea, pueden no es posible que ya no sea joven. Y pues al llegar al punto de terminar con el rostro desfigurado, de que ya no son lo que eran. O sea, Sí. no sé si han visto personas, pues actores y actrices que fueron pues muy famosos, muy, muy guapos y bonitas. Y se niegan a renunciar a eso porque ahí está toda su identidad. Y ahorita son irreconocibles. O sea, Sí. no hay manera. Desfigurados. Pero hay una versión más local de eso también. Porque Sí, a lo mejor- algunos no tenemos el dinero para hacernos Sí, sí, para ponerte así todo eso que se ponen, ¿verdad? Pero filtros. Pero sigue siendo el problema el mismo, donde tu identidad es vivir, te quedaste atorado cuando tenías 20 y no superas que ya no te ves como antes y que ya engordaste, que ya no puedes hacer lo mismo, que ya no te ves igual. Los chavorrucos. Sí, o sea, creo que sigue siendo lo mismo, o sea, tu identidad se quedó en un lugar que estaba mal acomodado y luego siguen sucediendo cosas que revelan y hacen cada vez peor que ese significado, esa seguridad, ese contentamiento estaban colocados en el lugar equivocado. Y pues a lo mejor no se ve tan extremo, pero sigue ahí. Sí, es básicamente en esencia lo mismo. Ajá. Pues creo que lo que vamos a hacer es, como no podemos ver todos los puntos o todos los ejemplos, les vamos a mandar otra vez, así como la vez pasada, un link con este ejercicio. Y recuerden que el punto ahora no es distinguir si está hablando de seguridad, significado, contentamiento. Es más obvio verlo, sobre todo porque está enfatizado ahí como en negritas, sino que ustedes puedan ver si se relacionan con esa oración, o más o menos, o en lo absoluto, para que empiecen a ver también un patrón en ustedes y decir, ok, creo que yo me relaciono más con las oraciones que tienen que ver con contentamiento, con significado, con seguridad. Sí, este es un ejercicio bien introspectivo. O sea, es como algo bien personal para que lo revisen y... Sí. Y el objetivo es que podamos ver dónde estamos buscando la plenitud. O sea, una manera en la que, bueno, creo que al final de este ejercicio, algo que nos animó a hacer Marcial, a mí no me sirve mucho, pero sé que algunas personas sí, es escribir como una oración o un párrafo describiendo dónde busco mis necesidades. O sea, yo
normalmente cuando me siento triste, así, como un párrafo. Sí, para ponerlo en palabras, ¿verdad? Ajá. Con cuál se identifican. Sí. Si les ayudó a revelar dónde estaban colocando o buscando este tipo de cosas. Ahora recuerden, esto es nada más una parte. No se sientan identificados con eso. O sea, no es para que se tumben y digan, ya valí, esto es lo que soy. No, es más bien para ver dónde están mis carencias, dónde estoy buscando en otros lugares que no es en Dios. Pero hacia allá vamos, hacia buscar cómo reemplazar estas... Redirigir. Y llenarlos con la fuente legítima. Sí. Muy bien. Esperemos que sea de bendición. Los amamos en Cristo. En Cristo. En Cristo, ¿no? Gracias. Bye. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.